Victoria épica por parte de Libertad de Paraguay en Perú frente a Alianza Lima, un conjunto que venía siendo quizás de los más nombrados y con mayor expectativa que había generado en este principio de la Copa Libertadores, el conjunto de Pipo Gorosito que quizás llegaba con el aluvión de poder eliminar a Boca en eso que fue esa llave anterior de la que tuvo también eliminando a Iquique y también a Club Nacional de Paraguay. Termina jugando su primer partido por este grupo D en condición de local frente a Libertad de Paraguay. Un conjunto paraguayo que quizás no era el grande favorito en el día de hoy, no era quizás el que tenía todas las luces, no era quizás el equipo a ver era la Piponeta de Gorosito. Sin embargo, termina llevándose el brillo el conjunto paraguayo con un gran esquema planteado por su DT, por el técnico Aquino, Sebastián Aquino, gran responsable de la victoria en el día de hoy, entendiendo el partido, entendiendo sus condiciones, siendo un equipo aguerrido, un equipo con oficio, un equipo que supo cómo jugar el encuentro, que cuando tuvo que ceder la pelota la cedió, que cuando tuvo que pelear el encuentro lo peleó, incluso cuando tuvo uno menos, que uno pensaba, bueno, se va a despertar el equipo de Gorosito y lo va a volver a golpear, nada que ver, el equipo de Libertad que pudo exponer la jerarquía y la puso sobre la mesa y por eso ganó el partido en su visita a Matute, un partido que empezaba con un dominio claro del conjunto paraguayo. Libertad que ingresó al encuentro con la clara impronta de llevarse los 3 puntos, empezó con gran dominio de la pelota, con un flujo de juego bastante acertado. Alianza Lima por su parte no se hallaba. Esa línea de 5 que propuso el técnico Aquino en el día de hoy fue clave para poder taponar las subidas tanto de Eric Castillo como también de Kevin Quevedo. No pudieron hacer nada los extremos, siempre picantes del conjunto peruano, que dejaron quizás mucho que desear en el día de hoy, en la prueba final, la prueba ideal, el día D, como se conoce, porque era el debut de la Copa. La verdadera Copa empezó y el equipo de Pipo no pudo arrancar en condición de local, con un grupo bravísimo que tiene tanto el conjunto paraguayo como también el conjunto peruano. Tienen también Talleres, que también hace parte del grupo, y San Pablo, que hace parte también de este grupo D. Una victoria clave del conjunto paraguayo que se dictaminó primero con lo que fue el armado de ese 11 inicial. Un equipo que sale al ataque con mucha vehemencia por parte de Aguilar y también de los 11 dirigidos por Aquino. Esa línea de 5 importantísima, no solamente para taponar tanto a Eric Castillo como también a Kevin Quevedo, sino también porque le sorteaba 3 centrales a Hernán Barcos, el delantero argentino que no pudo hacer pie en esa zona del ataque que suele ser clave, en esa zona de roce, donde suele ser importante el delantero Hernán Barcos, doblegado por esa saga paraguaya defensiva que fue férrea, que no dejó voltearse, no pivoteó, siendo el delantero argentino clave en el engranaje, sobre todo en la zona ofensiva. Siempre suele ser ese eje para triangular, tanto con Quevedo como por Castillo. No se vio por esa gran mano del técnico paraguayo en el día de hoy. También sus dirigidos, puntos altos en el equipo paraguayo. Morinigo, el arquero, siendo clave en el final del partido, cuando quizás el encuentro se le venía, porque la expulsión sonsa por parte de Martínez, con todo y eso, con todo que Libertad se quedó con uno menos, siempre se puso en partido. Gran partido también de Aguilar, el delantero que también tiene una mención en el día de hoy, no solamente por el gol. El gol es un producto de lo que hizo, del trabajo que hizo este gran delantero que hace parte del conjunto paraguayo, sino también lo que se movió en la primera parte, siempre indetenible, indescifrable, el delantero Aguilar, que propiamente a su movilidad encontró el gol. Un error en salida propio de Alianza Lima, propio de su reflejo en el partido, nerviosismo, desconcentrado, sin idea, superado por la situación. Sin embargo, el conjunto paraguayo, entendiendo sus armas y haciéndose protagonista, jugó como local siendo visitante y Alianza Lima lo sintió. Un Pipo Gorosito que se vio desordenado en el banco, dubitativo, sin idea, sin reacción. No pudo verse quizás la mano de Pipo en este partido. Sí se vio la de Sergio Aquino, que estuvo atento a todo lo que podía hacer el conjunto peruano. Lo leyó perfectamente el encuentro y por eso termina ganando, con un Aguilar que se movió no solamente en la primera parte, encontrando el gol en la segunda parte. Gran combinación
con Martínez, entendiendo que quizás la jugada era de 2, pero que podía ser de 3, apareciendo por detrás, sorprendiendo la saga central peruana. Zambrano, que no pudo hacer nada, queda de frente contra el arquero y patea cruzado, espera justamente que pique para que la pelota no se le vaya muy por encima, y termina rematando a quemarropa el delantero Aguilar, y por eso el conjunto paraguayo termina llevándose la victoria. Luego expulsión sonsa por parte de Martínez, un golpe directamente a la nuca contra el defensor peruano. Un golpe, se saca del partido directamente Martínez, porque era importante, no solamente para el armado en la mitad de la cancha, sino también que llegaba siempre en esas transiciones rápidas que buscaba el conjunto paraguayo. Gran victoria del equipo paraguayo, en el día de hoy. No solamente que la trabajó siempre desde el principio, empezó a tener el control de la pelota, cuando quizás Alianza Lima asombraba con un ataque peligroso. El conjunto paraguayo estaba bastante armado, bien sólido en defensa, entendiendo cómo manejar el partido, cómo tenerlo, cómo poder llevarse la victoria. Luego de encontrar el gol, obviamente, replegó, se llenó de cambios, empezó a jugarse el partido tipo Copa Libertadores. La camilla entró aproximadamente 17 veces, jugadores en el suelo. Hace parte de esto el fútbol, y entendió perfectamente el conjunto paraguayo que con un jugador menos el equipo peruano se le venía encima. Entró Guerrero, salió Barcos, entró también Cantero para poder cambiar la imagen del conjunto peruano, que no había sido quizás esa que nos dejó en esa llave frente a Boca, en esa llave frente a Nacional, y también en la última frente a Iquique. Una imagen pálida que dejó el conjunto de Gorosito, que tendrá que rever cómo armar el equipo. Se fue expulsado Enríquez por doble amonestación, una falta sonsa en el final del partido que termina dándole la doble amonestación y termina por ende siendo expulsado. Fue de menos a más el lateral y termina justamente con la expulsión, y se va a perder seguramente el próximo partido. Tiene que barajar y dar de nuevo Gorosito, porque empezó la Copa de verdad con el grupo, con que no puedes regalar nada, donde un error te puede dejar afuera, donde un error te puede hacer perder el partido, donde quizás un error te puede hacer quedar eliminado. Si bien viene haciendo las cosas bien en el torneo local, está cuarto por su parte, Libertad primero en el ámbito local, y termina revalidándolo. Es un equipo serio que quizás no tiene todas las luces en el grupo D, pero que sin duda va a dejar mucho de qué hablar, porque lo demostró en Perú, en una cita brava en Matute, con una Alianza Lima que venía crecido, que venía agrandado, que venía de eliminar a todos los equipos, que venía siendo invicto en condición de local. Le quita el invicto justamente a Libertad en el día de hoy, con una gran victoria, trabajada de principio a fin, siendo inteligente. Cuando tuvo que soportar, soportó. Cuando tuvo que atacar, lo hizo. Gran victoria del conjunto Libertad, victoria épica en Perú, y por eso el conjunto Libertad empieza con pie derecho en el día de hoy.